Hola, hola a todos, los saludo. Hoy vamos a hablar de la tipología textual. La tipología textual es la forma de organizar y clasificar los diferentes tipos de textos con bases en las características comunes y en la finalidad que ellos tienen. Por ejemplo, un mito puede narrar la forma fantástica en la que se creó un pueblo. Una anécdota puede relatar algo curioso que le ocurrió al narrador. Una leyenda puede contar las hazañas de un héroe o por ejemplo un chiste que puede presentar una historia con un final gracioso. Todos estos comparten una historia en la cual tienen personajes o que las acciones ocurren en un lugar, por lo tanto se pueden agrupar en la tipología textual. Todo esto lleva a seis tipos de diferentes textos: el narrativo, el argumentativo, el descriptivo, el instructivo, el expositivo y el diálogo. Los diferentes textos narrativos tienen como finalidad contar hechos reales o imaginarios que le ocurren a unos personajes. Su estructura se compone de apertura, conflicto y cierre, y se consideran narrativos los cuentos, las novelas, los mitos, las leyendas, las anécdotas, las noticias periodísticas, las crónicas, las biografías, las memorias o chistes. Los textos argumentativos se utilizan para expresar opiniones o intentar convencer de algo utilizando razones. Se estructuran con la presentación del tema, la exposición de la tesis u opinión, las demostraciones y las conclusiones. Como ejemplo de argumentativos tenemos la publicidad, el ensayo, la propaganda política, el artículo de opinión, el discurso, el debate y la crítica de prensa. Los textos descriptivos cumplen con la función de indicar o presentar mediante palabras las características de personas, animales, objetos, lugares, fenómenos, sensaciones o cualquier otro referente para que así el receptor se haga una idea de aquello de lo que le están presentando. Este tipo de texto se estructura estableciendo el tema y luego pasan los detalles del mismo, para lo que se usan adjetivos y verbos en presente y en pasado y perfecto. Aunque las descripciones pueden incorporarse en otros textos, como el argumentativo o el narrativo, se consideran descriptivos las guías de viajes, las postales, los diccionarios, las enciclopedias, los catálogos y los suplementos semanales. Todo esto son ejemplos de texto descriptivo. Los textos expositivos o explicativos se utilizan con la intención de informar para generar o ampliar el conocimiento sobre un tema o un hecho en concreto. Su estructura se basa en la introducción, el desarrollo y la conclusión. Son ricos en datos, ejemplos, gráficas, detalles o comentarios aclaratorios. Dentro de la categoría de lo expositivo encontramos las noticias, un libro de texto, una entrevista, un documental, los reportajes, las monografías, el informe, el acta, un contrato, una hoja de vida, una exposición, la charla o las conferencias. Los textos instructivos sirven para dirigir al lector en una secuencia de pasos o actividades para llevar a cabo una acción determinada. Su estructura se compone de un título, los elementos que se necesitan y los pasos a seguir. Además, pueden estar acompañados por imágenes, ilustraciones o dibujos para facilitar su interpretación. Encontramos este tipo de texto en manuales, en reglamentos, en guías, en recetas culinarias, en prescripciones médicas. Finalmente, los textos dialogados son empleados para representar por medio de palabras la conversación entre dos o entre más interlocutores o personas. Se estructuran empezando por el saludo, luego un desarrollo de la conversación y ya finalmente es la despedida. Como ejemplo de textos dialogados tenemos las entrevistas, una tertulia, las piezas teatrales, las conferencias, el monólogo y la mesa redonda.
además de las conversaciones que se presentan en todo tipo de narraciones. Sin embargo, para reconocer bien el tipo de texto en los casos anteriores o en otros que se pueden presentar a diferentes interpretaciones, primero se debe identificar la intencionalidad, la estructura y los elementos que predominan en los mismos, y aún así es posible que se presenten confusiones o debates al momento de ubicar a un texto en una tipología u otras. Es importante tener en cuenta que algunos textos pueden incorporarse a otros. Por ejemplo, un texto narrativo cuenta con descripciones o conversaciones, o uno argumentativo puede llevar en sus razones descripciones, narraciones, exposiciones o diálogos. Bueno, y de este modo concluimos esta presentación sobre los diferentes tipos de texto, en la que se definió el concepto de tipología textual y se explicaron brevemente las formas en las que se clasifican, mostrando algunas de sus características específicas o ejemplos de los mismos. Gracias a usted por haberme prestado su atención y espero que esto le haya servido en algo que lo pueda orientar o ayudar. Gracias.